La diversidad humana, la humanidad, como un arbusto. Durante casi 2 millones de años, la evolución humana no fue un simple camino recto hacia los humanos modernos. Fue un proceso enredado, lleno de bifurcaciones, vueltas inesperadas, ramas que prosperaron y otras que se extinguieron. La imagen de una evolución lineal es demasiado simple para describir lo que realmente sucedió. Para comprenderlo mejor, debemos imaginar el desarrollo humano como un arbusto con múltiples ramas, donde diferentes especies coexistieron, compitieron y se superpusieron en el tiempo y el espacio. Y esto es importante entenderlo, porque nuestra historia no fue única ni exclusiva. Mientras algunas especies persistieron, otras aparecieron, se adaptaron y desaparecieron, dejando huellas fósiles que hoy nos permiten reconstruir la compleja red de nuestros ancestros, mucho antes de que el Homo sapiens existiera. Varias formas humanas vivieron al mismo tiempo, cada una adaptada a condiciones particulares de clima, geografía y recursos. Una de estas especies fue Homo erectus, la que ya exploramos ampliamente en el capítulo anterior. Fue una de las más exitosas y longevas, expandiéndose fuera de África hacia Asia y Europa. Sin embargo, no era la única. En regiones tan diversas como Europa, Asia y África, otros homínidos se dejaron sentir con características propias, modos de subsistencia y capacidades cognitivas singulares. Su presencia demuestra que la evolución humana no fue una entonación simple de una única voz, sino una sinfonía en la que varias especies humanas tocaron simultáneamente diferentes notas. En Europa, por ejemplo, surgió una especie denominada Homo heidelbergensis. Esta especie tenía un cerebro más grande que sus antecesores, un cuerpo robusto, adaptado a climas fríos y habilidades de caza que superaban, en algunos aspectos, a las de otras formas humanas de su tiempo. Los restos fósiles encontrados en diversos yacimientos muestran que Homo heidelbergensis fue uno de los primeros en construir refugios simples, aprovechando cuevas naturales y estructuras de madera para protegerse de las inclemencias del clima. También existen evidencias de que estos homínidos cazaban animales de gran tamaño, utilizando herramientas afinadas, lo que implica un nivel de cooperación y planificación más desarrollado que en especies anteriores. Este hecho nos invita a replantear la idea de que solo los humanos modernos podían construir cultura y tecnología compleja. Homo heidelbergensis demuestra que otras especies también experimentaron avances significativos en la manipulación del entorno y la organización social, aunque no llegaron a desarrollar arte simbólico como harían los humanos modernos millones de años después. Su modo de vida refleja una inteligencia práctica y una habilidad social sofisticada para su época, pero la diversificación no se detuvo ahí. En un rincón lejano del sudeste asiático, en la isla de Flores en Indonesia, fue descubierta una especie humana inesperada y sorprendente. Esta especie, conocida como Homo floresiensis, era extraordinariamente pequeña en estatura y tenía un cerebro pequeño comparado con los estándares humanos, pero con rasgos claramente del género Homo, a pesar de su diminuto tamaño. Esta especie sobrevivió hasta tiempos sorprendentemente recientes, coexistiendo con humanos modernos en la región menos de 50.000 años atrás. Según algunos estudios, la existencia de Homo floresiensis plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la evolución humana. ¿Cómo es posible que una especie con un cerebro relativamente pequeño y un cuerpo tan diminuto sobreviviera tanto tiempo y desarrollara modos de vida sostenibles? La respuesta se encuentra en la singularidad de su entorno. Las islas donde vivió estaban aisladas, con recursos limitados y pocos depredadores. En tales condiciones, la evolución siguió un camino distinto, privilegiando características que no necesariamente fueron las mismas que favorecieron a otras especies humanas en tierras continentales. Y así, mientras Homo heidelbergensis dominaba partes de Europa y África,
Homo floresiensis evolucionaba en las islas del sudeste asiático, cada uno siguiendo su propio camino evolutivo, cada uno adaptado a su mundo particular. Esta diversidad no solo muestra la riqueza de la evolución humana, también nos obliga a reconsiderar lo que significa ser humano, porque durante gran parte de la historia del género Homo, varias especies compartieron el planeta, cada una con su propio repertorio de habilidades, estrategias de supervivencia y modos de vida. La humanidad no fue una línea única y transparente, fue un conjunto de muchos experimentos evolutivos, cada uno aportando sus propios matices a la historia común. Hombres que se cruzaron, coexistencia y competencia entre especies durante cientos de miles de años. El planeta no estuvo habitado por una sola humanidad, sino por varias. No se trató de un relevo ordenado, donde una especie desaparecía antes de que otra surgiera. En muchos periodos, distintas especies humanas compartieron territorios, recursos y desafíos ambientales al mismo tiempo. Esta coexistencia marcó profundamente el curso de nuestra evolución y cambió para siempre la forma en que entendemos nuestros orígenes. Homo erectus fue una de las especies con mayor expansión geográfica. Mientras algunos grupos se mantenían en África, otros se establecieron en Asia Oriental y Sudoriental, adaptándose a climas variados, desde regiones tropicales hasta zonas templadas. Su éxito no se debió a una sola ventaja, sino a una combinación de factores como un cuerpo resistente, una movilidad eficiente y una capacidad mayor para explotar distintos tipos de alimentos. Sin embargo, incluso con estas ventajas, Homo erectus no estuvo solo. En África y Europa comenzó a consolidarse otra rama humana que representaría un punto crucial en la historia evolutiva. Homo heidelbergensis apareció como una especie puente entre formas humanas más antiguas y otras que surgirían después. Su anatomía muestra una mezcla de rasgos arcaicos y avanzados. Tenía un cuerpo robusto, un rostro amplio y un cerebro notablemente más grande que el de Homo erectus, lo que sugiere una mayor capacidad para la planificación, la cooperación y la adaptación a entornos cambiantes. Las evidencias arqueológicas indican que Homo heidelbergensis fue un cazador altamente organizado. En distintos yacimientos se han encontrado restos de grandes animales, como rinocerontes y elefantes primitivos, asociados a herramientas de piedra cuidadosamente trabajadas. Esto implica que la caza no era un acto improvisado, sino el resultado de estrategias colectivas, posiblemente con división de tareas y roles definidos dentro del grupo. La supervivencia ya no dependía solo de la fuerza individual, sino de la inteligencia social. Esta especie también parece haber desarrollado una relación distinta con el entorno. No solo aprovechaba los recursos disponibles, sino que modificaba el espacio para hacerlo más habitable. La construcción de refugios simples y el uso sistemático del fuego sugieren una comprensión más profunda del mundo natural y de cómo controlarlo. El fuego no solo servía para cocinar alimentos, también proporcionaba calor, protección y un punto de reunión social. Alrededor de las llamas, probablemente, surgieron formas tempranas de comunicación más complejas. Mientras tanto, en regiones aisladas del planeta, la evolución humana tomaba caminos inesperados. En la isla de Flores, la presión ambiental llevó al surgimiento de Homo floresiensis, una especie pequeña en estatura, pero sorprendentemente resistente. Durante mucho tiempo se pensó que un cerebro pequeño limitaba severamente la inteligencia. Pero esta especie desafía esa idea. A pesar de su tamaño reducido, fabricaba herramientas de piedra, cazaba animales y sobrevivía en un entorno difícil. La coexistencia de Homo floresiensis con humanos modernos durante miles de años demuestra que la evolución no sigue reglas simples. No siempre sobrevive la especie más grande, ni la de cerebro mayor. En ciertos contextos, la eficiencia, el ahorro de energía y la adaptación específica al entorno pueden ser más determinantes que el tamaño o la fuerza bruta. Esta realidad rompe con la visión tradicional de progreso lineal y nos obliga
aceptar que la evolución humana fue profundamente diversa. Pero la diversidad no solo fue geográfica, también fue temporal. Durante largos periodos, varias especies humanas compartieron el planeta sin necesariamente entrar en conflicto directo. Algunas ocuparon nichos ecológicos distintos, evitando la competencia frontal. Otras, sin embargo, sí se encontraron cara a cara, disputando territorios y recursos. Estas interacciones, ya fueran pacíficas o violentas, influyeron en qué ramas sobrevivieron y cuáles se extinguieron. La idea de una humanidad múltiple también cambia nuestra percepción de identidad. Durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, ser humano no significó pertenecer a una sola especie, significó formar parte de un conjunto amplio de formas humanas, cada una con su propia historia, su propia manera de vivir y su propia relación con el mundo. Nosotros somos el resultado de ese entramado complejo, no el producto inevitable de un destino predeterminado. La humanidad no avanzó como una flecha directa hacia el presente. Avanzó como un arbusto lleno de ramas, algunas fuertes, otras frágiles, algunas largas, otras breves. Comprender esto no debilita nuestra identidad como especie, la enriquece. Nos recuerda que nuestra existencia es el resultado de una larga serie de encuentros, adaptaciones y decisiones tomadas por otras humanidades antes que nosotros. Homo naledi, el regreso a África y el final del arbusto humano. Durante mucho tiempo, la historia de la evolución humana se contó como un viaje lineal que partía de África y avanzaba hacia formas cada vez más modernas. Sin embargo, uno de los descubrimientos más sorprendentes del siglo XXI obligó a replantear esa narrativa casi por completo. Ese descubrimiento fue Homo naledi. Homo naledi fue hallado en una cueva profunda del sistema Rising Star, en Sudáfrica. El acceso era tan estrecho y peligroso que solo personas con cuerpos muy delgados podían llegar hasta el lugar donde se encontraron los restos. Allí, en completa oscuridad, aparecieron cientos de huesos pertenecientes a múltiples individuos. No se trataba de restos dispersos por el azar, sino de una acumulación deliberada. La anatomía de Homo naledi desconcertó desde el primer momento. Su cuerpo combinaba rasgos muy antiguos, con características sorprendentemente modernas. Tenía piernas largas, adaptadas a la marcha eficiente, pies similares a los nuestros, y manos capaces de manipular objetos con precisión. Pero su cerebro era pequeño, comparable al de especies humanas muy antiguas. Este contraste rompió una de las ideas más arraigadas de la paleoantropología, la creencia de que un cerebro mayor era siempre el motor principal del comportamiento complejo. Homo naledi demostró que la evolución no sigue reglas simples, ni jerarquías claras. La inteligencia no depende únicamente del tamaño cerebral, sino de cómo una especie interactúa con su entorno y con los demás. Lo más impactante fue el contexto en el que se hallaron los restos. Todo indica que los cuerpos fueron colocados intencionalmente en la cueva. Esto sugiere una forma temprana de comportamiento simbólico o ritual, algo que, durante décadas, se creyó exclusivo de especies con cerebros mayores, como los neandertales o Homo sapiens. Si esta interpretación es correcta, entonces, Homo naledi poseía una vida social y cultural mucho más compleja de lo que su anatomía cerebral haría pensar. Esto obliga a reconsiderar qué significa realmente ser humano y cuáles son los verdaderos orígenes de la cultura. Además, la datación de los restos reveló otro dato sorprendente. Homo naledi vivió hace relativamente poco tiempo, posiblemente entre 300.000 y 200.000 años atrás. Eso significa que coexistió con formas tempranas de Homo sapiens. En África, al mismo tiempo, convivían distintas humanidades, cada una con su propia forma de existir. África, lejos de ser solo el punto de origen, fue durante cientos de miles de años un continente de diversidad humana. Allí no existió una sola humanidad ancestral, sino varias ramas
que evolucionaron, se adaptaron y desaparecieron en distintos momentos. Homo naledi fue una de esas ramas, una que sobrevivió durante más tiempo del esperado y que desafía todas las clasificaciones simples. Este panorama final refuerza una idea fundamental. La humanidad no fue un árbol recto con un tronco dominante. Fue un arbusto complejo, lleno de ramas que crecieron en direcciones distintas. Algunas ramas se extinguieron, otras se transformaron. Solo una llegó hasta el presente. Nuestra especie no es el resultado inevitable de la evolución. Es el resultado de una combinación específica de circunstancias, adaptaciones y encuentros. Si el clima hubiera cambiado de otra manera, si ciertas especies hubieran tenido ventajas distintas, el mundo podría estar habitado hoy por una humanidad completamente diferente. Comprender esto no disminuye nuestra importancia. Al contrario, nos sitúa dentro de una historia mucho más rica y más frágil. Somos una rama sobreviviente entre muchas que existieron antes. Homo erectus abrió el camino. Homo heidelbergensis refinó la organización social. Homo floresiensis demostró que la inteligencia no depende del tamaño. Homo naledi nos recordó que la cultura puede surgir incluso donde menos lo esperamos. Todos ellos forman parte de nosotros, no como especies idénticas, sino como herencias profundas, en nuestros cuerpos, en nuestra manera de caminar, en nuestra sociabilidad y en nuestra curiosidad. Viven fragmentos de esas humanidades antiguas. Cuando miramos al pasado con esta perspectiva, la historia humana deja de ser una carrera hacia la perfección. Se convierte en un relato de adaptación, diversidad y resiliencia. La humanidad fue un arbusto, no un árbol recto. Y entenderlo es esencial para comprender quiénes somos hoy y hacia dónde podemos dirigirnos mañana. La humanidad no fue un árbol recto, fue un arbusto lleno de ramas, y nosotros somos solo una de ellas. Si este documental ha sido de tu agrado, danos un me gusta, toca la campanita y suscríbete a Reescribamos Nuestra Historia para descubrir más verdades ocultas.